El nombre de Cristo. Si usted cree que Cristo es más grande de lo que pueda usted estar viviendo, yo creo que eso merece un mejor aplauso al Señor. Si Él es más grande que todo lo que tú puedas haber afrontado durante esta semana, Él merece una adoración mejor. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos, soy uno de los pastores de Trinity y para nosotros es un honor y un privilegio de estar en la casa del Señor. Si nos acompañas por primera o segunda vez, bienvenido a Trinity en español. Como digo, para nosotros es un honor y hemos estado orando por cada uno de ustedes que nos acompañan en el día de hoy. Aquellas personas que nos sintonizan a través de los medios, bienvenido a la transmisión de Trinity en español, Burlington Campus en el día de hoy. Hoy me acompañan en oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre que al tan solo yo pronunciar tu nombre, alegría llega a mi corazón. Gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por amor mío y por amor de los tuyos, Señor. Gracias por el privilegio de servirte. Y gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de venir y exponer la palabra. En el nombre de Jesús, declaramos que hemos de compartir la palabra, Señor, y que va a edificar a tu pueblo y que alguien en este lugar y que alguien que nos escucha a través de los medios va a ser bendecido. Alguien va a abrir su corazón y te va a aceptar en el día de hoy. Alguien ha de ser sano, alguien ha de ser restaurado. Alguien ha de ser marcado, alguien ha de recibir una palabra de confirmación. Alguien ha de ser, Señor, corregido. Alguien ha de ser, Señor, estimulado a continuar hacia adelante y a no rendirse. Gracias porque tu palabra es oportuna. Gracias porque tu Espíritu está en medio nuestro. En el nombre de Jesús presento mi vida como instrumento. Te pido que me uses, Dios, para la edificación del reino, para la edificación de tu iglesia. Yo te doy gracias, Jesús. Y te pido, Señor, que te lleves toda distracción, todo espíritu de distracción, todo espíritu de duda, toda mentira que el enemigo quiera sembrar en los corazones de mis hermanos, en nuestros oídos, en nuestros corazones, Señor. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Amén y amén. Mis amados, cuando yo era niño, yo estaba pensando esta semana, madre, te saludo, cumplió año ayer, felicidades. Sé que nos está viendo a través de los medios. Yo estaba pensando en cuando yo era un poquito más joven, un poquito, porque usted sabe, todavía yo me muevo entre la juventud. Agradezco a aquellas personas que me apoyaron en mi post de la social media, yo hablando de las cuantas canas que me están empezando a salir en la barba. Gracias por sus consejos y por sus oraciones. No me juzgue, ore por mí, pero estamos lidiando con eso. Yo recuerdo que en la habitación de mi mamá había un gavetero, una cómoda, no sé cómo le llaman en sus países, y encima de ella había un pequeño cofre, como de este tamaño, un cofre de madera. Y a mí ese cofre siempre me llamaba la atención porque era un cofre que era de madera y estaba recubierto con caracoles. Y entonces dentro de ese cofre mi mamá guardaba algunas cositas. Y yo, si preguntase cuántos de ustedes han visto o conocen a alguien que tiene un cofrecito donde guardan sus pertenencias, posiblemente las joyas, ¿verdad? Yo recuerdo que yo decía, ahí mi mamá guarda el bling bling de la familia. Y yo en mi mente, en mi infancia, en mi ignorancia, yo pensaba que lo que mi mamá guardaba ahí dentro era algo como una foto que le vamos a enseñar. Yo me imaginaba que era algo así como las joyas de la reina Elizabeth. Pero la realidad es que eso no era lo que había ahí. No le vamos a hablar de lo que había ahí porque entonces la historia es otra. Pero no había nada como eso. De hecho, yo recuerdo que ahí habían personas, especialmente de conocidos, que además de cofres sobre su gavetero, también tenían otros cofres que los utilizaban, unos cajones para guardar ropa, ¿verdad?
no tenían un closet como el que usted tiene en su casa y entonces guardaban la ropa en cajones. ¿Algunos de ustedes han visto a personas o saben de alguien que guarde o guardaba su ropa en cajones? Déjeme ver esas manos. ¿Sí? ¿Ves? Ustedes saben de lo que le estoy hablando. De lo que le estoy hablando. Hace poco, mi esposa recibió una palabra del Señor en voz de una profeta que le hizo entrega de algo en específico y le dio la siguiente instrucción. Le dijo, consigue una cajita, un cofre pequeño, deposita esto que te estoy dando y constantemente o frecuentemente ora por el contenido de lo que representa lo que estás depositando adentro. ¿Y por qué yo les estoy hablando de todas estas cosas, de cofres y de todas esas cosas? Porque eso da paso al título de la prédica que quiero compartir en el día de hoy bajo el tema, el cofre. Y la realidad es que la Biblia habla sobre un cofre muy singular, un cofre distinto que hoy yo quisiera que discutamos y hablásemos un poco sobre él. Ese cofre tenía un nombre muy particular y se llamaba el Arca del Pacto. ¿Has escuchado hablar del Arca del Pacto? Algunos de ustedes asienten con su cabeza. Pues de eso precisamente yo quiero hablar en el día de hoy. Porque esa Arca del Pacto tenía una importancia, una relevancia tan extremadamente importante, no tan solo para el pueblo de Israel, sino que en el día de hoy aún sigue teniendo relevancia en nuestras vidas por lo que significaba. Hay unas características muy particulares sobre esta arca que yo quiero, para darte perspectiva, quiero repasar rápidamente. Lo primero que quiero resaltar y que quiero que tú entiendas y que recuerdes de esta arca, de este cofre, fue que fue diseñado por Dios mismo. De hecho, la Biblia habla que además de que fue diseñado por Dios mismo, Dios dio unas instrucciones muy específicas de sus dimensiones, de cómo debía de estar recubierto, de su diseño y de todo eso. La Biblia relata que estaba hecha de madera de acacia. Y la madera de acacia tiene unos atributos muy particulares. Es extremadamente fuerte, pero a la misma vez es extremadamente flexible. También la Biblia habla que esa caja o ese cajón o ese cofre estaba recubierto con oro. De hecho, dice que medía 4.5 pies de largo, 2.25 pies de ancho y 2.25 pies de alto. Vayamos a la Biblia y leamos un poco sobre el arca del pacto. Y me gustaría que me acompañasen en sus escrituras al libro de Éxodo, específicamente el versículo 25. Éxodo capítulo 25, y vamos a comenzar en el verso 10. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 25, y comenzando en el verso 10. Le doy oportunidad que lo pueda buscar en sus Biblias o en sus móviles o en sus tabletas, donde quiera que tenga la Biblia. Éxodo capítulo 25, comenzando en el verso 10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, amén. Haz un arca de madera de acacia, de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en las 4 patas, 2 a cada costado. Prepara luego unas varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarlas. Verso 15, deja las varas en los anillos del arca y no se las saquéis de allí. Y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Y también 2 querubines de oro labrados con martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos
de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán de tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlas con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Y aquí tenemos una foto de una réplica de qué era exactamente lo que el Señor estaba mandando a construir y cómo lucía una réplica. La Biblia continúa diciendo y revelando que dentro de esa caja o dentro de ese cajón había unos artículos muy relevantes o importantes. Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, versos 3 y 4, lee de la siguiente manera. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, en el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas o la ley del pacto. Y aquí tengo otra foto con más o menos, si hubiesen movido la tapa del propiciatorio, cómo lucía. Tenía las tablas, la vara reverdecida y tenía el envase de oro que contenía el maná. Amados, el claro propósito de Dios sobre esta arca era que simbolizaba su presencia en medio de Israel. Eso era lo que representaba. Dios le dio unas instrucciones específicas y le dijo a Moisés: yo me voy a presentar encima de esta arca cuando yo vaya a hablar contigo, cuando necesitamos discutir asuntos, yo voy a estar encima de esta arca y voy a hablar contigo dentro de la tienda. Su contenido, mis hermanos, comenzando por las tablas de la ley, sirvió como guía, no tan solo para desarrollar relaciones interpersonales, sino como la guía que Dios le estaba dando con esos 10 mandamientos de cómo iba a ser la comunicación o cómo se debería de comportar el pueblo, cuáles eran las expectativas de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces el propósito era guiarlos en una relación entre Dios y el individuo. Pero las tablas de la ley no se limitaban entre la relación que yo debo de tener con Dios, sino que se extendían a cómo yo debía de comportarme en la comunidad. Esas relaciones interpersonales, eso cómo me invita, cómo yo debo de tratar a mis padres, a mis hermanos, las guías de que debo de comportarme, y todo eso estaba ahí bien delineado, y quién debería ser la prioridad en mi vida, y todas esas reglas que el Señor diseñó para nuestro bien. Esas tablas les reveló que sin ley, que sin reglas, que sin parámetros no puede existir estabilidad personal ni interpersonal. Nosotros los seres humanos dependemos de reglas para todo. Hasta cuando usted conduce el auto, cuando usted ve el stop, usted se detiene. Cuando la luz cambia, usted se detiene. ¿Por qué lado debe de conducir? ¿Por qué lado debe de caminar? ¿Qué lado entra? ¿Qué lado sale? ¿Cómo debo de tratar a mi vecino? Asegurarme de que los derechos de míos acaba cuando comienzan los de la persona que tengo a mi lado. ¿Cómo debo de tratar? ¿Cómo debo de pensar? Todo eso necesitamos algunas guías, necesitamos algunos parámetros que sean definidos, porque si no, usted sabe que se complica la cosa. De hecho, desde que usted tiene a sus niños pequeños, si es el caso que tiene infantes, usted comienza a educarlos y a enseñarle: hasta aquí puedes llegar, hasta aquí no puedes llegar, esto te lo permito, esto no te lo permito, no puedes hablar de esta manera, sí puedes hablar de esta manera. Lo hace hasta con sus propias mascotas. ¿O acaso usted, si tiene un perro, le permite que haga necesidades dentro de su casa o encima de su alfombra? O se trepe a su cama a hacer necesidades? No se lo permite. Hasta para los animales tenemos reglas. Eso representaban esas tablas.
También había otra cosa allá adentro que era la vara florecida de Aarón. Y eso era un recordatorio constante de que Dios demanda responsabilidad. No tan solo ante el liderazgo escogido, sino demanda responsabilidad contra yo como individuo. Las características de cómo llegó la vara de Aarón a florecer no la vamos a discutir en esta prédica, pero son muy interesantes. No salió del porque sí, fue a consecuencia de un evento. También había, como leímos en Hebreos, esa vasija de oro que tenía maná. ¿Y qué era lo que recordaba el maná? La promesa de que el Señor iba a ser el proveedor para las necesidades humanas. Entonces, si recapacitamos en lo que contenía esa caja, vemos que tenía las tablas que nos dan una guía de cómo debemos de vivir. Vemos que había una vara florecida que nos recordaba la importancia de que uno debe de cuidar su vida, no tan solo personal, sino que el liderazgo que uno ejerce. Y hay unas expectativas y hay unos patrones. Y también la vasija, tercero, que tenía el maná, era un recordatorio de que Dios era el proveedor para las necesidades humanas. Eso era lo que había dentro. Encima estaba el propiciatorio. Santo, esa palabra como que me sale como un trabalengua. Propiciatorio. Que no era otra cosa que la tapa. Yo no sé si me puedes poner, ahí está, esa tapa. Esa tapa fue diseñada de oro puro y tenía una función en específico. Estaba representada, tenía representaciones celestiales. Los querubines estaban con sus alas tocándose uno mirando a otro. Y eso servía a ayudar y a recordar que jamás la misericordia del Señor los iba a abandonar. Pero también les ayudaba a recordar que el perdón y la misericordia no se originaban a consecuencia del hombre, sino era un evento de Dios queriendo expresar su amor por ese pueblo. Y que no viene de otro lado, sino que es otorgado por Dios. Eso estaba poderoso. De hecho, no todo el mundo podía entrar a adorar ahí. Solo el sumo sacerdote. Y si estudiamos las escrituras, recuerdan que dentro de su vestimenta él tenía un ganchito, ¿verdad? Como una cosita ahí, porque si acaso se metía en pecado y entraba en pecado y se moría allá adentro, pues con una vara lo tenían que arrastrar porque no podían ir adentro a buscarlo, ¿verdad? Tenía un blin blin, unas campanitas que así, blan, 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 para saber que estaba vivo, que no había muerto. Todo eso era una representación. Y suena maravilloso. Y uno dice, wow, el maná, la vara, las tablas. Pero cuando yo estudiaba esto, lo que a mí me resaltaba y lo que venía, yo decía, wow, Señor, era que cada uno de estos elementos se había dado como consecuencia de un pecado que el pueblo había cometido. Te lo voy a hablar. El maná. La Biblia relata en Éxodo 16 que fue dado cuando el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo preferíamos la comida que había en Egipto. Y Dios dijo, ¿ustedes quieren comida? Aquí le envío el maná. Éxodo 16. La vara de Aarón, que estaba florecida y estaba un pedazo de madera que como que usted vaya a su patio y la corte y esté constantemente floreciendo. Fue entregada cuando Coré, Datán, Abiram y On tomaron gente y se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, queriéndolos quitar de su liderazgo. Como consecuencia de una rebeldía contra los líderes que el Señor había escogido. Eso está en Números capítulo 16 y capítulo 17. Las tablas del pacto.
Las tablas del pacto fueron dadas por Dios mismo mientras el pueblo se encontraba labrando un becerro de oro y lo adoraban diciendo: este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Mientras cada uno de esos eventos se estaban dando, Dios traía una representación de su amor por el pueblo. Mientras el pueblo se iba corrompiendo, Dios decía: no, es que voy a tener misericordia una vez más. Entonces, cuando tú te pones a pensar en este mueble majestuoso, donde la presencia de Dios se presentaba para interactuar con Moisés, habían 3 elementos que resaltaban los pecados del hombre. Había el elemento que le recordaba la murmuración y la queja. Había otro elemento que le recordaba la rebeldía contra la autoridad. Y había otro elemento que le recordaba la idolatría del pueblo. Y mientras yo meditaba en esta palabra, yo decía: Señor, permite que yo me examine. Permite que yo me evalúe, para yo fijarme aquellas cosas que tú me has otorgado en la vida, para asegurarme que nada de lo que tú me hayas otorgado sea como consecuencia de un acto de rebeldía. Porque a veces nos desenfocamos y pensamos: ay, qué buen trabajo puedo tener ahora que no lo tenía antes. Y no es otra cosa que una manifestación de tu rebeldía, porque ahora tienes menos tiempo para dedicarle al Señor. Que el maquinón último modelo que te acabas de sacar, que es el carro que soñaste toda tu vida, por fin lo tienes y lo vas a disfrutar por 30 días, porque cuando te llega el cupón de pago te das cuenta que tienes que pagar $700 por un auto que no puedes pagar. Un acto de rebeldía y no nos damos cuenta. Y lo presentamos y decimos: wow, esto el Señor me lo dio. No, eso no fue el Señor. Lo mismo cuando adquieres una casa que no puedes pagar. O vas a la tienda y quieres comprar algo que no necesariamente necesitas, pero te agrada, y recurres a la tarjeta de crédito o al crédito para obtener algo que no puedes pagar. Y dices: wow, como el Señor me está bendiciendo. No. 3 elementos había dentro del arca del pacto que recordaban la murmuración, la rebeldía con la autoridad y la idolatría. Ahora bien, pero cuando Dios miraba, lo que Él veía era esa tapa, ese propiciatorio. ¿Sabes lo que Dios estaba haciendo? Él lo usaba para ocultar la murmuración, la rebeldía y la idolatría del pueblo. De tal manera que cuando él miraba y venía al encuentro para hablar con el líder del pueblo, lo que miraba no estaba viendo el pecado del pueblo. Lo que estaba mirando era aquella tapa, aquella tapa que estaba cubierta con los querubines, que estaba salpicada con sangre, que era a consecuencia de lo que había que presentar ante él. Estaba cubierta con sangre y él la miraba y decía: está cubierta con sangre, por lo tanto no veo las faltas del pueblo, no las veo, la ira no me consume y no quiero destruirlos, porque lo que veo es la sangre fluyendo sobre la tapa o el propiciatorio. Estaba cubierta con esos querubines entrelazados, cubiertos de oro, que simboliza la justicia que simboliza la justicia divina manifiesta. Hablaba de misericordia y miraba que esa tapa estaba rociada con sangre, como te dije hace un rato, y él la miraba y decía: Jesucristo está más cerca de redimirlos. Cada vez que miraba eso, viene por ahí una sangre que es mejor. El arca del pacto, mis amados, nos recordaba que Jesucristo venía de camino.
Nos recordaba que esa arca nos recordaba que el pecado no es el tema principal de la Biblia. Algunas personas piensan que el tema principal de la Biblia es el pecado, pero no. La Biblia, el tema principal es la reconciliación entre Dios y los hombres. Es su disposición de limpiarnos, es su deseo de volvernos a Él, es su deseo de que nos acerquemos a Él, es su deseo de que vivamos vidas íntimas, gratas y puras delante de Él. Ese es el tema principal de las Escrituras. Es esa reconciliación. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, esa sangre derramada, ya no tenemos necesidad de un arca del pacto. Ya no hay necesidad de ella. Porque hoy la presencia de Dios no baja y sube y baja, sino que la presencia del Señor habita en aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Lo que el pueblo de Israel hubiese dado por vivir lo que tú vives hoy en día. Ellos no tenían que cargar una carpa, ni un altar, ni mudarlo de lugar en lugar. Como nosotros no tenemos que hacerlo, ellos debían de hacerlo. Porque cuando Dios miraba y decía, mi presencia quiero que habite en él. Mi presencia quiero que habite en ella. Hoy cuando Dios mira desde arriba y te mira a ti, lo único que ves es que estás cubierto o cubierta con la sangre de Jesucristo, que está constantemente limpiándote. Eso es lo que ve el Señor. Entonces, pastor, ¿por qué usted nos está hablando de este cofre y de esta arca del pacto y de todo esto en el día de hoy? Porque aunque la Biblia nos relata la magnificencia, los detalles de cómo este cofre fue diseñado y lo que guardaba, no se compara con lo que ocurre hoy en día en medio nuestro, no se compara. Ahora no dependemos de esa arca para recordarnos de la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo me quiere decir que me escogió a mí y te escogió a ti para habitar en medio del pueblo. Hoy tú eres el portador del tesoro del arca. Hoy eres tú quien carga la presencia de Dios. Hoy eres tú que cuando Dios dice, yo no veo su afrenta, yo no veo su pecado, yo lo que veo es la sangre de mi hijo que lo rocea y que corre por su cara, por su cabeza y su cuerpo. Yo lo que veo es un hijo redimido, una hija redimida, alguien que dice que quiere acercarse a mí y yo no le desprecio, porque tal y como dice la palabra, que aquellos que vengan a Él nunca los echará fuera. Tú eres ese cofre, amado. Entonces, ¿cómo no vamos a procurar? Si tú eres ese cofre, ¿cómo no vamos a procurar estar adecuados, estar en orden y estar siendo dignos de admiración? No tan solo por la admiración del hombre, sino por la admiración de Dios, que cuando Dios te mira y dice, eso es un cofre de mi agrado. Mi hijo, mi hija vive una vida que me agrada. La misericordia de Dios se manifiesta porque cuando Dios mira, en vez de ver una tapa cubierta con sangre, lo que ve es el sacrificio de la cruz. Lo que ves es la oportunidad de ir y acercarnos al Padre, y ya no necesitamos mediador, porque ahora tenemos a Jesucristo y nos presentamos ante el Padre en el nombre de Jesús y Él nos escucha. Y no tan solo nos escucha, sino nos responde. Nos responde. En cuántas ocasiones yo no he estado en momentos difíciles y de mi alma lo único que puedo decir es Padre. Y yo siento cuando Él viene a mi encuentro y me lo deja sentir. No necesitamos de un cajón.
Porque el sacrificio de la cruz se asegura de que vivamos vidas constantes, llenas de la presencia de Dios. Puestos de pies. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Y otro día, a través de un estudio bíblico, podemos repasar todos los elementos que habían ahí, que cada uno simbolizaba a Jesucristo. Cada uno hablaba de Jesucristo. Aquel que entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Aquel que no le importó mis tropiezos, mis flaquezas, mis debilidades. Aquel que sabía cuándo yo me iba a equivocar. Aquel que sabía cuándo yo iba a errar. Aún así, me amó. Con sus ojos cerrados y sus cabezas inclinadas. Yo tengo que preguntar en este día, y a ti también que me ves a través de los medios sociales, si tú necesitas a Jesucristo en tu vida, si tú necesitas que Jesucristo entre a tu corazón, si tú necesitas darle un giro a tu vida urgentemente y tú sabes que es a ti que te estoy hablando, tú sabes que ese es el Señor que te está susurrando a tu oído, tú necesitas de mí. Si tú eres esa persona, ahí donde tú estás, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y con mucho gusto oramos por ti. De igual forma, que me escuchas, déjanos saber que eres tú esa persona. Levanta tu mano fuerte para que yo pueda orar desde acá por ti. Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios bendiga esas manos. Lo único que tienes que hacer, repite después de mí: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te necesito. Lava mi vida con tu sangre. Que pueda vivir una vida dedicada a ti. Que nada ni nadie me robe el gozo de la salvación. Te pido perdón por mi pasada manera de vivir. Gracias porque perdonas todos mis errores, todos mis pecados, todas mis faltas. Permíteme que a través de este pacto que estoy haciendo contigo hoy, pueda vivir una vida agradable a ti. Endereza mis pasos. Renuncio a todo pacto que pude haber hecho. Tengo un pacto nuevo, un pacto contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Celebramos las vidas que hoy han reconciliado o aceptado al Señor. Gloria al Señor por eso. Puede tomar asiento. Le damos las gracias a las personas que nos sintonizaron esta semana. Los esperamos la próxima semana en Trinity en español, Burlington Campus. Sean todos bendecidos.